feliz noche a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría, qué emoción poder estar aquí con todos ustedes. Estamos en directo trabajando en función de su salud, en función de que usted esté cada día mejor. Hoy estamos trabajando con un programa muy especial, un programa en el cual este programa nos lo debíamos y me lo debía a mi audiencia desde hace algún tiempo, porque es un tema que me habían pedido, que había salido gracias a una ocasión que tuve la oportunidad de hacer una encuesta con pacientes con diabetes. Y muchos de los pacientes con diabetes de esta encuesta era llamativo que durante los primeros 5 años de la diabetes, todavía existía el duelo de la diabetes, es decir, todavía estábamos en ese proceso de, bueno, sí, la diabetes, tengo tristeza, tengo rabia, no quiero tener diabetes, no quiero, le tengo rabia a la diabetes, no la quiero en mi vida, yo no quiero ser diabético, en fin, es un sentimiento encontrado. Generalmente, de manera regular, los autores destacan que esto puede hacerse frecuente los primeros meses de la enfermedad. Y los primeros meses de la enfermedad con diabetes es un adaptarse a un nuevo sistema, es un adaptarse a una nueva vida, pues una vida yo siempre le digo, una nueva vida con una pareja que no buscaste pero que llegó. La diabetes es una condición crónica donde el estado de glicemia elevada pues va a ocasionar que esos valores se mantengan progresivamente en el tiempo alto, si puede ocasionar daños a diferentes órganos y sistemas. Afecta no solo el metabolismo de la glucosa, sino también afecta el metabolismo de lípidos, es decir, de grasas y también de proteínas. Termina afectando todos los vasos sanguíneos, razón por la cual nosotros tenemos que trabajar en un control muy estricto, muy exacto de esta condición. Una de las cosas importantes para que este control se dé de manera efectiva, de manera exitosa, es que los pacientes estén conscientes y acepten su rol y acepten su compromiso y asuman la responsabilidad de la condición nueva que aparece llamada diabetes. Pero cuando este duelo, esta negación, esta no aceptación de esta realidad se prolonga en el tiempo, se ha demostrado que afecta sustancialmente la capacidad que tienen los pacientes de adaptarse a cambios de estilo de vida, a cambios en la medicación y sobre todo mantener la adherencia en las indicaciones, sobre todo en la educación diabetológica, ya que es una condición que amerita que los pacientes cambien su estilo de vida. Es muy fácil, probablemente para muchos otros pacientes, hacer ajustes en su medicamento, tomar una pastilla más, tomar una pastilla de menos, o hacer algunas cosas, pero uno de los aspectos más duros que le cuesta a la mayoría de las personas es cambiar su estilo de vida. Entonces, en ese duelo y esa negación de la diabetes puede aparecer una resistencia tal que limite las posibilidades justamente de este tratamiento. Entonces, para nosotros ver cómo afrontar el duelo en la diabetes, cómo afrontar esa situación de que los pacientes quieren con frecuencia, que no quieren tener diabetes, que la niegan, que se resisten a las indicaciones, incluso a las medicaciones, porque dicen que yo no tengo diabetes, yo no quiero tener diabetes. Hemos buscado el apoyo de 2 especialistas en el área de la psiquiatría, grandes maestros, que nos van a ayudar a darles a ustedes, pacientes con diabetes, y a sus familias las herramientas para poder llevar esto mejor. Uno de ellos, el que nos acompaña hoy, el doctor Wilfredo Hernández desde Estados Unidos y el doctor Germánico Zambrano desde Guayaquil. Estamos esperando que el doctor Wilfredo se conecte por Instagram para que empecemos el conversatorio. Mientras tanto estoy saludando aquí a Fénix, a NRGX2702, a Dr. Medlex, bienvenido, a Fabricio Sánchez 88,
Mentes Caminantes, un abrazo a Mentes Caminantes, a Carlos Mayorana, un abrazo también, Diana Angelmira, que también están aquí, a Yurina Lezama, gran amiga, bienvenida Yurina. Estamos esperando que el doctor Wilfredo Hernández se conecte por Instagram. Wilfredo lo que va a hacer simplemente es buscarme en Instagram y darme hola y allí yo te incluyo. También está el doctor Esteban Larrea. Buenas noches, doctor Esteban, bienvenido. Hola, hola, hola. Conchale, esto está problemático. No importa, si no, aquí nos están preguntando recomendaciones para alguna persona que fue retirada de la glándula tiroides y ahora es medicada, además diabética, ella pierde peso con facilidad. ¿Qué hago para mejorar su proceso de alimentación? Ahorita vamos a conversar un poco de eso, Fabricio, al final. Norge Castro desde Maturín, un abrazo, Norge, bienvenido. Ok. Janet Quintero también se conecta. Morelia Hernández, buenas noches. ¡Wow! Tenemos aquí muchísima gente conectada, dando apoyo y trabajando con nosotros en un tema tan importante. Gavita Blanco, Emil también. Bergasana se unió también. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, pareciera que el doctor nos puede conectarse por Instagram, así que lo que vamos a hacer es cambiar nuestra posición. Vamos a hacer un injerto que hemos hecho en otras ocasiones para que lo vean desde la plataforma de Zoom en el cual estamos aquí. Vamos a hacer un injerto porque quiero que todos escuchen esta transmisión. Bienvenido, Wilfredo, ¿cómo estás? Ahora muy bien, sí. Gracias. Aquí estoy, pues. ¿Se me oye? Perfecto, te escuchamos. Nuestra audiencia bueno, está por Zoom, Facebook y YouTube y por Instagram desde la pantalla. Bienvenido. Gracias. Me voy a comunicar entonces por radio porque es la única manera que pueda dirigirme a esta distinguida audiencia. Bien, lo que decía la doctora es muy cierto. La diabetes es una enfermedad sistémica, metabólica y crónica. Y de paso también induce en los pacientes ciertos niveles de limitaciones que necesariamente obligan a que haya un equipo que se encargue pues de su atención en el momento que el paciente consulta. Ahora, el problema que planteamos en este momento tiene que ver con lo que se ha llamado duelo. Es decir, el duelo viene a ser una definición que tiene abarca un amplio sector, digamos, de situaciones que se presentan en las personas. Desde el conocido duelo por la pérdida de un familiar, un hijo, un hermano, o ser víctima de alguna agresión que lesione gravemente a la persona. El duelo también tiene que ser comprendido desde otro punto de vista. Es decir, cuando nosotros hablamos de duelo, nos estamos refiriendo a ese tipo de situaciones extremas, pero también usando las clasificaciones que existen actualmente para los trastornos emocionales o los trastornos mentales, como son la DSM-5, que es la que se usa en los Estados Unidos, y la clasificación internacional de enfermedades. Allí, por ejemplo, se hace referencia, sobre todo en la clasificación internacional de enfermedades, que es la que usamos en Latinoamérica o la que yo usé en Venezuela. Se habla allí de trastorno de adaptación, que corresponde más bien a lo que dicen reacción de duelo, que es un trastorno emocional que interfiere en el funcionamiento y en el desenvolvimiento social e individual del paciente debido a un cambio vital significativo o a un suceso vital estresante con manifestaciones diversas. Por supuesto, ese tipo de alteraciones... Ese suceso estresante sería ese diagnóstico de diabetes, cuando esa persona le puede ser, porque también se habla de un cambio vital significativo. O sea, vamos a decirlo así en los términos como dicen los analistas de las novelas. El hombre está en su zona de confort, o la mujer está en su zona de confort, o está en el paisaje conocido. Y entonces de repente cruza el umbral
y entran en la aventura, podemos decirlo así, aunque es una aventura bastante incómoda, pues. Pero bueno, como las aventuras también traen esas cosas, pues hay adversarios en el camino, hay muchos obstáculos, y eso realmente lo podemos considerar utilizando esa, digamos, ese estilo, pues, de algunos para analizar los escritos, las novelas. Hay un cambio vital significativo que interfiere con la vida del paciente. Claro, el cambio vital tiene que ver muchas veces con el hecho de que la persona tiene una vulnerabilidad particular, porque no todas las personas reaccionan igual ante un cambio vital significativo o ante un suceso estresante. Entonces, ante la reacción que presentan los pacientes afectados, los vulnerables, digámoslo así, entonces aparecen una serie de manifestaciones, como son la ansiedad, el humor depresivo, la irritabilidad, alteraciones del dormir, preocupación, o también hay lo que algunos dicen que más bien prefieren clasificarlo así, una reactiva, aquella que ante el suceso que le cambió la vida, que dura aproximadamente unos 6 meses, se dice que es una reacción depresiva breve. Cuando esa situación se prolonga en el tiempo hasta los 2 años, se considera que es una reacción depresiva prolongada. Entonces deberíamos ver que si hay pacientes con esas características que tienen tanto tiempo con el trastorno depresivo o con la manifestación agresiva, yo habría que clasificar. La clasificación internacional de edades da un límite, hasta 2 años, para que la persona se en el terreno de lo que se llama bipolaridad, o que sea propiamente una depresión monopolar. Entonces, esperar 2 años para decir si esto es un simple o es un estado entendiendo o es una depresión. 2 años. Sí. Así es, según la clasificación internacional de enfermedades. Digamos, esa es la clasificación que hasta ahora tenemos vigente hasta fin de año. Y entonces el próximo año empezará la 11, entonces los cuales se establece que a lo mejor dice no, una reacción depresiva prolongada debe durar menos, pues entonces todavía va a haber esa clasificación y por lo tanto hasta ahora vamos a trabajar con ella. Es una opinión simplemente de la Organización Mundial de la Salud en esa clasificación. Es decir, el paciente que tiene estas manifestaciones, como el paciente diabético, y se mantiene en un estado depresivo durante hasta 2 años, se considera todavía que es una reacción depresiva o es una reacción de duelo. Bueno, eso es más o menos lo que yo pude adelantar hasta ahora, en este momento. En este caso, la ventana para nosotros esperar sería el lapso de 2 años. En ese lapso ya nosotros pudiéramos estar hablando de un estado depresivo como tal o de una reacción depresiva, pero el umbral es 2 años, ¿no? El asunto está en que, ¿cómo le digo? La experiencia, por ejemplo, de los psiquiatras se puede dar en 2 sitios diferentes. Se da en los hospitales, donde hay la posibilidad de hacer la interconsulta, o se da a nivel, digamos, de ambulatorios, donde les son referidos los pacientes, qué sé yo, desde los diferentes centros de salud para que sean atendidos. Dependiendo, pues. Entonces, una de las alternativas que tienen los psiquiatras es atender pacientes directamente o atenderlos en la interconsulta. Es decir, la interconsulta viene a ser aquella parte de un ambiente hospitalario donde hay especialistas de diversas índoles. Entonces uno ingresa haciendo lo que se llama la interconsulta psiquiátrica o lo que llaman en inglés la liaison psychiatric o psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace lo que trata es de establecer cuáles son los aspectos en la relación médico-paciente
que dificultan, por ejemplo, el tratamiento o el abordaje o que el paciente acepte el tratamiento. Es decir, la, la interconsulta está basada en los planteamientos que hizo un psiquiatra llamado Michel Balin. Entonces, desde allí se desarrollaron en los hospitales ese tipo de relaciones entre los psiquiatras y los médicos especialistas, llámese diabetólogos, internistas o endocrinólogos en el caso de los diabéticos. Básicamente eso. Es decir, se va a realizar una interconsulta que no va a ser del psiquiatra principalmente, sino que viene a ser del médico endocrinólogo, del internista o del diabetólogo. Perfecto. Ellos entonces en consecuencia son los que deciden hasta qué punto deben consultar con el psiquiatra ante la situación que se presenta en un momento determinado. Somos, digamos, como una especie de mediadores en una relación médico-paciente. Y nos tocó muchas veces ver ese tipo de situaciones, ya sea del equipo médico que atiende al paciente o de alguno de los integrantes del equipo. Perfecto. Y ahora una pregunta. ¿Qué pasaría con ese paciente, o sea, el médico, digamos, no psiquiatra, que atiende a los pacientes con diabetes, pero está viendo que esa ideación de resistencia, esa persistencia de la ideación de que no quieren aceptar la situación, de que esa resistencia, esperar 2 años para llamar al psiquiatra o empezar a llamar al psiquiatra desde el momento del inicio del diagnóstico para que ayude a ese paciente a superar esa brecha lo más pronto posible? Sí, bueno, lo ideal sería que se llamase al psiquiatra, pero generalmente lo que sucede en las consultas, interconsultas hospitalarias, es que hay muchas interconsultas. Y entonces las consultas que hacen los psiquiatras tienen que ser muy específicas y de corta duración. Entonces uno espera que realmente el médico haya resuelto o haya tratado al paciente, quizás desde todo punto de vista, porque es que la primera relación, la mejor relación está dada entre el médico tratante y el paciente. Por eso, si surge alguna dificultad, sí, es factible llamar al psiquiatra, pero generalmente uno espera, o es la experiencia, pues, de que la mayoría, un elevado porcentaje de los pacientes, los propios médicos tratantes, resuelven estos conflictos. Los ayudan, los comprenden, los orientan. Es decir, podemos usar, refiriendo nuevamente a Balín, la medicina médico. O sea, el médico con su personalidad también tiene un efecto poderoso para influir en la curación de su paciente, o mejor dicho, en la mejoría del paciente. Ahora, ¿cuándo deben hacerlo? Bueno, cuando el médico tratante es el que decide cuándo debe solicitar la interconsulta con el psiquiatra, cuándo debe enviar al paciente diabético al psiquiatra. Por ejemplo, en este caso, que usted ve que el paciente dura mucho tiempo con un cuadro que no cede, sí, es factible que el psiquiatra tenga que intervenir. Y entonces la evaluación que él haga, él le dará sugerencia al médico tratante. Le podrá decir, bueno, vamos a tratar de usar, en este caso, medicación específica para ese problema. O llame al psicólogo para que le haga algún tipo de terapia que pueda ayudar a ese paciente con lo que ellos conocen. Hay diferentes tipos de terapia, entonces por lo tanto se pueden utilizar también para atacar el problema depresivo cuando el paciente no mejora, pues, digámoslo así. 2 alternativas, la farmacológica o la terapéutica, la psicoterapia. O sea, que valerse incluso de diferentes herramientas hasta en simultáneo para poder atender esa situación, para que esa situación mejore, digamos, en la medida de lo posible. Muy bien, eso realmente, esto llama la atención de poner el ojo en el médico tratante como parte también del equipo indispensable para que ese paciente al inicio, que tiene diabetes, que está en el shock, pueda superarlo de la mejor manera. Eso es importantísimo tenerlo claro. Ahora vamos a pasar con nuestro segundo invitado, el doctor Germánico Zambrano. Ya lo tenemos por aquí, a Germánico, porque vamos a entonces hablar el enfoque un poco, qué opina Germánico de esto y qué estrategias pudiéramos usar, ya sabiendo toda esta antesala que nos habla el doctor Wilfredo con respecto a todos los estatus previos, desde una sensación de tristeza, dolor, a depresión, resistencia, duelo y el tiempo que puede evolucionar todo esto y la importancia que psiquiatra en todo esto, ¿no?
porque, y esto es algo que es muy importante que el paciente y todos los que nos escuchan lo tengan claro. El psiquiatra no es el último en la fila, y probablemente es uno de los aspectos que quiero rescatar aquí con todo esto, que dentro del grupo de especialistas que tratan al paciente con diabetes de larga, o sea, desde el momento del diagnóstico y a cualquier momento de la evolución de su condición, el psiquiatra forma parte indispensable de ese equipo. Aquí está nuestro segundo invitado, el doctor Germánico Zambrano, para que nos acompañe un poco, ya se está conectando por aquí por Instagram y ya está aquí por Facebook y YouTube también. La idea es que entendamos que el psiquiatra es parte fundamental del equipo de trabajo que va a estar con nosotros durante el apoyo al paciente con diabetes. El psiquiatra a veces esperamos mucho para incluirlo en el equipo y es fundamental que esté incluido de manera temprana y así poder darle a ese paciente que está en esa duda, en esa angustia, en ese conflicto interno de negación, de ira, de rabia, de falta de aceptación, darle la apoyo. Hola. Germánico, te estamos invitando por aquí, por el Instagram. Ahí estoy aceptando. Queremos poder tenerlos a todos, pero entras y sales, Espérate que yo te invito y ya, y ya vas a entrar sin tocarle más nada. Ya se está. Solamente ya. Ay, salí. Entras y sales. La idea es que entres y te quedes allí. Entonces, eso, Germánico, aquí estamos. Ya te voy a volver a invitar. Ahora estamos esperándote. Ya, ahí me sale transmitir o rechazar. Pongo transmitir. Transmitir, exacto. Y un solo toquecito y ya. Ya está. No sé por qué entras y sales. Espera, sigo grabando en Zoom, tal vez por eso, porque sigo grabando en Zoom, no hay problema. Porque si estás grabando en Zoom por la misma plataforma mismo no va a servir. Así que vamos a sacarnos sacamos a nuestro otro invitado. A Zoom nomás, nos vamos a Zoom. Vámonos otra vez para Zoom. Muy bien, Germánico. Ahora estás aquí. Vamos a escuchar ahora tu planteamiento con respecto a este aspecto tan importante. Mira, a mí me gustaría comentar algo más porque como se lo han enfocado en el duelo y tradicionalmente a nivel de la psiquiatría general y de la psicología, más hemos estado enseñados a este planteamiento de la famosa psiquiatra y médica Elizabeth Kübler-Ross, en la que ella habla de que vas pasando por una serie de fases, inicialmente ella para enfermedades muy graves o cuadros terminales o que iban hasta la muerte, pero luego esto se ha ampliado a cualquier otro tipo de pérdida. Entonces pasas por 5 etapas. Entonces de esas etapas tiene mucha relación que al principio tal vez no se le vio la importancia, la trascendencia que podría tener acá en la diabetes estas fases. Estoy ahora leyendo estudios muy interesantes a raíz del tema, yo nunca se lo había leído, pero a propósito de esta invitación he leído más y vemos que en cada etapa, escucha, en cada etapa cambian los niveles de ciertos indicadores. Por ejemplo, la masa corporal en la fase de negación, la glicemia en otra etapa. O sea, podemos ir especializándonos para entender, de acuerdo a la fase en que esté el paciente, qué problemas se podrían presentar y de ahí la trascendencia para nuestro ejercicio, qué medidas terapéuticas deberíamos adoptar en cada una de estas fases. O sea, no es porque sí, porque suena bonito hablar al estilo de ella. Pues no, el estilo de ella fue de que el paciente con estas enfermedades tan graves pasaba por una primera etapa de negación, o sea, negaban tener la enfermedad, luego venía una de ira o de reniego, luego la negociación, luego la depresión y al final una aceptación. ¿Qué pasa con el diabético? Entonces, el diabético, la persona que sufre de diabetes, va también a evolucionar parecido, o sea, no siempre sigue la misma secuencia y no siempre se queda estancada en alguna de estas etapas. Hay algunos que pueden quedarse en esta fase de negación. ¿Qué pasa en esa fase de negación? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué a la persona le resulta tan duro aceptar
no puede ser profesional. He tenido casos de colegas médicos mismos que no quieren resignarse, no puede ser, buscan a veces otras evidencias, otros exámenes, está mala prueba, o sea, diferentes mecanismos. Simplemente no quieren escuchar a los familiares, a los demás, que acepte que tiene esto y que tiene que seguir un protocolo, un proceso que para otras cosas él es muy disciplinado, pero para esto tiene una negación, ¿no? Obedece a una serie de características de la personalidad, del contexto, de la cultura, etcétera, para estar en esa fase de negación. Es decir, no tengo y no voy a aceptar, todavía estoy joven, no hay en mi familia estos casos, etcétera. Luego de esa fase de negación pasa una fase de ira, de irritabilidad, de reniego. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios es injusto? Si hay gente más mala que le manda, ¿por qué que yo soy buena persona me tiene que pasar a esto a mí? Entonces la fase de ira, de reniego. Esto son las dos primeras fases que parecería es donde más la gente se queda estancada. En la fase de negación, entonces hasta buscar ayuda, hasta disciplinarse, a cumplir, siguen renegando, puede pasar 1 o 2 años, rara vez más tiempo de los 2 años, hasta 5. Y luego la persona va entrando como una cierta negociación, o sea, resignándose que ya tiene, pero le voy a pedir a Dios que no me afecte tanto, que esto por mis hijos, o sea, una serie de acuerdos interiores para ir ya lidiando y aceptando en parte pues su enfermedad. Pero generalmente, como no ha tenido una buena disciplina o por el proceso mismo de la entidad clínica, puede ser, en este caso, diabetes, puede ser el cáncer o cualquier otra enfermedad, sigue avanzando el proceso, ya se vienen las secuelas serias, y eso es lo que el paciente lo sabe. El paciente sabe la gravedad de la diabetes, sabe a lo que pudiera llegar, ¿no? En todos los esferas, todas las secuelas que podría llevarle, y el paciente puede caer en depresión. A veces desde el inicio, personalidades más frágiles o que previamente han tenido depresión, van a caer en la depresión y usted no va a esperar en la 4ª etapa, sino de entrada, aparte de la negación, se deprimen y no con una depresión, como mencionaba el colega, de adaptación por el diagnóstico. No, pueden entrar a hacer una depresión mayor, una depresión grave, con ideas de suicidio. Entonces, en ese caso, pues es evidente que el clínico, el endocrinólogo, no lo va a poder manejar y de entrada va a tener que pedir el apoyo, ¿no?, del psiquiatra. O sea, va a ser inevitable. Entonces, esos cuadros depresivos, y se sabe también que la diabetes te conlleva el doble de riesgo para desarrollar depresión. Sabemos eso y lo conocemos. Es súper importante, Germánico, súper importante ese detalle. La relación íntima de la diabetes con la depresión. Así es. Pienso que el psiquiatra debe estar de sí o sí en el equipo multidisciplinario que ayuda. Imprescindible. Imprescindible. Y lo trágico, revisaba las estadísticas que dicen que no más allá, en otros países más avanzados, del 50% buscan ayuda terapéutica, o sea, no reciben tratamiento, están con depresión, pero no recibieron ayuda. Y en nuestro medio más depauperado económicamente y de nivel cultural, el porcentaje de gente que te busca la ayuda cuando están con depresión es mucho menor, un 20 o un 30% a lo mucho que empiezan el tratamiento, esa es otra. Tenemos acá el problema de la desinformación, lastimosamente, de nuestros propios colegas médicos, endocrinólogos, clínicos, cardiólogos, que tienen muy baja formación y no sé por qué tanto prejuicio contra la psiquiatría, que no quieren al psiquiatra, no quieren interconsultarlo, y cuando nos vemos obligados a utilizar psicofármacos, son tan desinformados, por decir la palabra más delicada, estos psiquiatras que le dicen, oiga, no tome, son drogas adictivas. Oye, a estas alturas del partido que confundas los antidepresivos con los ansiolíticos ya no cabe, pues no cabe. Pero los antidepresivos no te va a generar adicción. Entonces, si ese nivel de desinformación tenemos hasta por parte de los colegas, ya podemos imaginar lo que tiene la población general. Cuando la propia esposa, el familiar, uno quiere ayudar y tiene que prescribir alguno de estos psicofármacos, el familiar actúa pues en línea negativa, en el sentido de decirle, no tomes eso, es droga, te vas a volver adicto, etc. Entonces, uno de los mensajes, yo creo, vitales que quisiéramos hacer llegar pues al público es de que sí, hay estrategias de tipo psicológicas, y le podemos explicar luego también cuáles son esas técnicas psicológicas para usted enfrentarse a este problema, pero no dejar de desconocer la importancia, la trascendencia que tiene el papel del psiquiatra de los psicofármacos. Digo que en un momento dado van a ser de vital ayuda. Hay gente que está a niveles de suicidio y que el clínico, el internista, el endocrinólogo le niegue la posibilidad, ya viene a constituir un problema de tipo hasta médico legal, que en el momento oportuno,
pudiera tener complicaciones, ¿por qué no pidió la ayuda en su momento? Que tal vez para terminar dando una nota positiva, o sea, la última fase en que el esquema de ella es el de la aceptación, o sea, aceptación de la enfermedad. Acá más bien prefieren hablar de una adaptación, uno se adapta, que tiene la enfermedad y que tiene que lidiar con ella, y cuáles son esos estilos de afrontamiento frente al estrés. Cuando uno pasa por un estrés, hay una serie de fases, de etapas, pero lo más importante es que se ha descubierto en la gente que logra manejarse bien. Hablamos de estilos de personalidad fuerte, son aquellos que tienen la sensación, la percepción interior de que esta conducta, que lo que tú vas a hacer por controlar tu enfermedad es importante, o sea, que tiene trascendencia lo que tú te vas a hacer, o sea, te implicas, tengo este problema, pero no me tiro a morir, voy a hacer algo. Entonces, y lo toman como un desafío, no me voy a dejar de esto, yo sí puedo. No es que voy a tirar la toalla y resignarme, mi papá murió con esto, no, yo voy a cambiar, me dicen que con estos métodos, con estas técnicas, siguiendo estos esquemas terapéuticos, estos ejercicios, esta dieta, etcétera, puedo hacerlo. Y por último, esa sensación entonces de control te hace que mejore tu autoestima, te sientes empoderado, como dirían por las amigas feministas, empoderado del conocimiento para vencer la enfermedad. O sea, por ahí podría ir la motivación hacia el paciente. Es muy importante eso que tú has dicho, y de hecho hay psicofármacos que se usan con un efecto sobre la glucosa indirecto bien interesante. Por ejemplo, en el caso de la fluoxetina se han reportado estudios donde mejora el control glucémico. Entonces, son fármacos que son de gran ayuda, y cabe destacar que un paciente con un estado de ánimo adecuado, positivo, y un estado de ánimo con una actitud empoderado hacia su enfermedad, hacia su nueva condición de vida, definitivamente es un paciente que va a ser colaborador para todas las estrategias que le podamos plantear. Pero si el paciente está deprimido, está en una fase de negación, de ira, pues obviamente que aunque le digamos lo que le digamos, ese paciente no colabora, y muchas veces caemos en el error de decir, es que el paciente es mala conducta. No, no es mala conducta, no hay paciente mala conducta. Y si es un paciente mala conducta, y es una cosa que siempre es importante que nosotros como médicos especialistas en el área de diabetes tengamos clara, es que todo paciente mala conducta persistente es un deprimido oculto, o incluso son síntomas de suicidio oculto, porque es una manera de autolesionarse. Yo sé que es un daño, pero es una forma de un intento de autólisis, digamos, enmascarado. Es una manera de decir, de gritarle al mundo que no quiero estar aquí, que me quiero ir. Y los médicos y la familia también tienen que darse cuenta que no es que él no quiere hacer caso, no es que no quiere, es que no puede. ¿Por qué? Porque su estructura mental, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones no lo están llevando a eso. ¿Qué podemos decirle a esas familias cuando están en una situación? Es que él no quiere ayudar, es que él no colabora, es que él no quiere, no pone de su parte. ¿Qué es decirle a esas familias? Sí, bueno, vamos a mencionar qué le decimos a ellos, pero antes de eso no quería dejar pasar otro detalle, las quejas somáticas múltiples, o sea, no solo de pacientes depresivos, para todos los amigos clínicos, médicos que están, o el público en general, cuando la persona tiene demasiadas quejas, ha ido donde el otorrino, ha ido donde el gastro, ha ido donde el endocrinólogo, y tiene una serie de quejas que las personas pueden confundir con simplemente hipocondriasis, y no, se trata mucho de estos casos, de que un 80% puede ser de depresiones que llamábamos antes enmascaradas, o sea, donde los síntomas clínicos de tipo somático son los que predominan, pero en el fondo lo que hay es un estado depresivo, y uno con la experiencia que tiene capta rápido eso y ve cómo luego con un antidepresivo mejoran y se van todos esos síntomas. Los pacientes que nos envían, todos los colegas dicen, doctor, no le encontramos nada, no tiene nada, y viene donde el psiquiatra, ¿cómo es de que después de eso sí mejora? Es porque ha tenido quejas somáticas múltiples por el mismo estado depresivo. Una manera sencilla también de explicarle al familiar y que entienda la trascendencia de la enfermedad de él es que en un momento dado se agota el cerebro de todo este estrés, de este sufrimiento, y las palabras que usted le dice no le va a mejorar los niveles, si hay un cambio bioquímico, biológico, si la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, que son los neurotransmisores básicos para activar las neuronas y tenerlo con la chispa, con la vitalidad que tenía antes,
¿cómo usted se la va a inyectar simplemente con estos supuestos consejos? Pon de tu parte, sobreponte, todavía no estás tan grave, o con críticas, eres un cobarde, eres flojo, te quedas, o sea, una manera a veces la familia indirecta, porque desconoce, indirectamente trata de como de empujarlo, es decir, hay que empujarlo un poquito para ver si así le damos viada y puede reiniciar su actividad. Una persona que ha sido en otros momentos y en otros contextos muy activo, muy dinámico, que se empieza a apagar, no se motiva por nada. Entonces, en esos casos, entender que se trata de un proceso psicológico grave. Usted tal vez no lo ve desde afuera, las lesiones que hay internamente son muy graves. Le daría un poco más de pena si usted viera que por dentro estuviera sangrando, ¿verdad? Pero como usted no alcanza a ver ese debilitamiento de las neuronas que están ya agotadas, entonces tenemos que hacer algo. Entonces ahí es que la psiquiatría combina las dos cosas. Por un lado, las técnicas mentales, psicológicas para mejorarlo a él, mejorar el entorno de la familia que entienda. A veces es simplemente que nadie ha tenido el tiempo para explicarles qué es lo que le está pasando y cuál es el papel de la familia para darle la mano. Para estos casos, especialmente cuando hay depresión o ansiedad. Entonces combinamos las dos estrategias, por un lado psicológicas, pero también puede ir muy bien estos psicofármacos que ayudan en muchos casos. Y algo que quería agregar, ¿no? Con respecto a lo que tú mencionabas, sí, efectivamente, medicamentos que te pueden bajar la glucosa, aparentemente te ayudan, ¿no? Estudios al respecto, pero también nosotros como psiquiatras sabemos aquellos que te pueden aumentar el apetito. Entonces, a una persona que está tratando de controlarse, le das, por ejemplo, una mirtazepina que puede ayudarle mucho, por ejemplo, para conciliar el sueño, pero si eso le va a exacerbar el apetito, le estamos haciendo un terrible daño. De hecho, mucha gente sube de peso, pueden llegar a subir muchas libras, ¿no? Entonces, incluso algunos inhibidores de recaptación de serotonina, paradójicamente, así como la fluoxetina te sirve para la bulimia y la anorexia, pero te puede generar aumentos significativos de peso. Entonces, hay que saber, conocer todo eso para poder orientar bien al paciente. Exactamente. Realmente yo pienso que por eso es tan importante que el psiquiatra acompañe al equipo de trabajo en un caso como la diabetes o en cualquier enfermedad crónica, ¿ok? O sea, no es nada diabetes, pero esto también influye en muchas otras enfermedades crónicas, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infarto, enfermedades degenerativas en general. El psiquiatra debe ser parte fundamental de ese equipo de trabajo. Lastimosamente, todavía incluso hasta médicos y grupos de trabajo no ven la importancia del psiquiatra, pero pienso que es la pieza fundamental, porque si no tenemos los pensamientos y las emociones claras, no tenemos el resto de las cosas funcionando bien. Ahora, quisiera hacerle una pregunta. Sí, para terminar, tal vez en los sitios, tal vez hospitalarios, instituciones que no cuentan con el nutricionista o con el educador para la salud, el mismo psiquiatra tiene que hacer la educación para la salud y trabajar en el club de los pacientes diabéticos, que es otra herramienta. La terapia de grupo es algo invaluable. ¿Sí? Absolutamente, absolutamente. Yo he tenido oportunidades de trabajar en varios grupos de diabetes donde el psiquiatra es parte activa y realmente los resultados son fabulosos. Por eso es que para mí el psiquiatra es la mano derecha en todas las enfermedades crónicas porque el arte de ustedes darse cuenta a través del interrogatorio, ya que muchas veces ninguno de estos aspectos tú los puedes ver en un examen de sangre. Yo simplemente ver un examen de sangre, el colesterol, el triglicérido, lo tenemos los endocrinólogos visibles, pero los psiquiatras no. Usted no puede medir los miligramos por decilitro de depresión, de ansiedad, de estrés, de nada de eso. Entonces necesitamos aún más de la ayuda de estos profesionales y de esta especialidad para hurgar de manera concienzuda y dirigida hacia esos aspectos tan importantes del desempeño del ser humano. Porque Sí. Y que es una ciencia igual a psiquiatría, no intuitiva, que uno se lo adivina, no. Todos los instrumentos que uno ha aprendido a través de la formación profesional y de los test psicológicos, sí podemos medir de tú, por ejemplo, los niveles, no hay miligramos, pero qué tan deprimido a través de un test, de un cuestionario, que lo podemos enviar incluso a autocuestionarios, que el propio paciente analiza y luego el terapeuta. Entonces, sí, indirectamente podemos ir haciendo las cosas incluso
con una metodología y con una mayor exactitud para saber la evolución, saber en qué etapa, en qué momento poder incrementar, disminuir la dosis, o sea, hacer las cosas que competen con la experiencia que hay en el mundo. O sea, que la gente desconoce a veces de que no es que nos estamos inventando acá nosotros, sino que en el mundo son millones de personas, no en vano se ha planteado y ya se ha cumplido lo que se venía diciendo hace como 20, 30 años atrás, que la depresión iba a estar entre las primeras causas de morbilidad en enfermedades, ¿no? Entonces vamos ya llegando a esos niveles de, es básicamente de la depresión. Y con esto del coronavirus y todo lo que ha venido pasando, yo creo que la depresión y la ansiedad se dispararon. Absolutamente. Esa es la nueva pandemia. La pandemia que no nos la vamos a quitar a proteger de un tapaboca, que es la pandemia de la ansiedad, del miedo, de la depresión y hasta del pánico, porque ya incluso hay un gran número de población con estado de pánico producto de todos estos cambios. Allí vamos a tener que echar mano de profesionales como ustedes, como Wilfredo y como tú, Germánico, para que ayuden a la gente a través de todas esas herramientas. Como vamos terminando, quería mencionar que entonces, ¿cómo enfrentamos el estrés en nuestra vida? No solo para la diabetes, sino para todos los problemas de esta sociedad tan complicada y más aún con los últimos elementos. Unos consejos generales que podríamos dar para afrontar el estrés en nuestra vida es, primero, transforme la amenaza en un desafío. No me voy a dejar, tengo que salir adelante. Segundo, emprenda acciones físicas, o sea, el ejercicio, alguna actividad, algo que te movilice. Incluso hay una nueva modalidad de terapia cognitiva que te plantea la activación conductual. Prepárese para el estrés antes de que suceda, o sea, no dejar que las cosas lo cogen imprevista, prevea qué es lo que puede pasar. Otro, haga que una situación amenazadora lo sea menos, o sea, por lo menos disminuir. Sí, efectivamente, tu enfermedad puede causar esto, pero yo la voy a ir disminuyendo porque voy a hacer estas cosas. Y vaya modificando las metas y evaluando cómo van sus resultados y usted va a ver que sí puede superar, porque el estrés no es algo tan malo, hay lo que se llama el eustrés, que es una activación, o sea, estar activado te da energía, te da vitalidad, pero cuando tú dejas que esa activación se transforme en una ansiedad tan grande que te desorganiza, ahí es el problema. Te enfermas y terminas haciendo cosas inadecuadas. Perfecto. Bueno, yo te voy a dar los 3 tips, ya tú me los diste. Maravilloso. Es que es súper importante esos aspectos para poder engranar y aumentar la adherencia. Gabriela Blanco nos decía aquí en uno de los comentarios que la adherencia va a incluir el paciente, pero también el médico, el especialista. Y todas estas estrategias van a aumentar la calidad de vida, porque al final del asunto no solamente estamos buscando un número bonito en un laboratorio, estamos buscando calidad de vida. Y tú puedes tener una glicemia muy bien controlada y si no tienes calidad de vida, pues no estamos logrando el objetivo. Así es. Es importante trabajar estos aspectos. Y tal vez para motivar a los varones y también a las damas, aunque con ellas es menos el efecto que puede causar la enfermedad, te digo, sí es motivante para al menos los varones saber que si cambian un poco su estilo de vida y se disciplinan, el pronóstico con respecto a la temida disfunción eréctil puede cambiar dramáticamente. O sea, no solo, a veces el paciente no piensa tanto en la amputación o las cuestiones de la pérdida de la visión, no. Los varones valoran mucho la sexualidad. Entonces, si uno tiene también la estrategia de ayudarlo a que conozca, que pudiera enfrentar de otra manera no es un destino inevitable la disfunción eréctil, que si no hace bien las cosas, el 50% a los 50 años van a tener una disfunción eréctil. Algo ha mejorado ese pronóstico con el advenimiento del Viagra, pero igual sigue avanzando la enfermedad que con un producto todo como el sildenafil y todo, no va a tener una buena respuesta. Entonces, el saber algo que él valora tanto, cuidarlo desde ahora, es una motivación adicional. Y nosotros como sexólogos y también psiquiatra, por ese lado también trabajamos con ellos, ¿no? Tienes el arma perfecta para convencerlos a su barranco que se pongan las pilas, como decimos nosotros. Hay que asumir su responsabilidad y tomar acción. Wilfredo, ¿qué le decimos a esa gente que está con diabetes y que hoy nos está viendo, que quiere superar ese duelo y quiere tomar acción de manera positiva hacia su condición de salud? Bueno, en primer lugar, yo sigo insistiendo en que tiene que hablar con su médico tratante.
Básicamente el médico tratante es su pilar donde él recibe las indicaciones específicas para lo que puede hacer más adelante. Porque es allí donde radica realmente el éxito del tratamiento que el paciente vaya a recibir. Repito, nosotros los psiquiatras somos importantes, pero el médico tratante, el endocrinólogo, el diabetólogo, el médico internista, son los que tienen que convencer al paciente, persuadirlo, en primer lugar, del tipo de atención que nosotros damos, porque, como dice el doctor Germánico, hay muchos tabúes. Además, se ha escrito sobre eso también, de los tabúes. Por ejemplo, hay uno que se llama el estigma del enfermo mental, algo así. Entonces, se hacen análisis comunicacionales de todo lo que supone la situación de enfermo mental. Y de ese tabú no escapamos nosotros los médicos, pues también, o la misma sociedad. Entonces, el médico tratante es el que tiene que orientar el caso en este sentido. Ya cuando llega el psiquiatra puede hacer, qué sé yo, una reunión con los familiares, darle indicaciones de cómo hacer el manejo dentro de la familia, cómo darle una mayor comprensión al asunto que el paciente está sufriendo en ese momento. Pero básicamente debemos hablar de trabajo en equipo. Es decir, el equipo no solamente es el endocrinólogo, no solamente el diabetólogo, sino que hay otras personas alrededor que participan, qué sé yo, en las reuniones familiares, en las escuelas que se dan, por ejemplo, para orientar a los pacientes. Hay diversos programas que se dan en los hospitales donde los pacientes reciben información. O sea, la educación para el paciente está basada en lo que el hospital en el momento determinado decide. Y en eso involucra al endocrinólogo y al equipo que le rodea. Y adicionalmente, el psiquiatra es el que, como asesor, puede dictarle pautas al equipo, pues, de qué se puede recomendar en un momento determinado como mensaje comunicacional para que los familiares y el mismo paciente entiendan qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado. Es decir, que básicamente es un problema de un equipo que se tiene que conformar para poder brindar educación en salud. Eso incluye hasta los mismos medios de comunicación, porque de verdad que hay muchos periodistas, buenos periodistas científicos que transmiten información actualizada. Entonces, de verdad que uno ve que no necesariamente es solamente el entorno médico, el estatus médico el que tiene que estar al tanto de lo que supone la diabetes o este tipo de enfermedades, sino que ya prácticamente los medios de comunicación, si los médicos se interesan también, pueden recibir buena parte de esa información y entonces hacerla más amplia, más masiva, digámoslo así. Porque la experiencia que yo he observado y que yo decía, bueno, pero ¿hasta dónde llega, por ejemplo, una charla? ¿Hasta dónde llega una charla en un hospital? ¿Hasta dónde llega lo que nosotros hacemos? Se queda en el ámbito allí, en el grupo familiar, pero nosotros debemos proyectarnos más allá del ámbito, digamos, familiar o de las charlas que se dan de educación. Esa educación tiene que llegar a los medios masivos y difundirse para que sí. Ustedes estén aquí son súper importantes porque ahora estamos... Eso implica medios, la televisión, la radio, deben transmitir mensajes de ese tipo, pero tiene que ser dirigido por los equipos médicos de los diferentes centros clínicos que existen en una región determinada. O sea, yo pienso que es importante comunicar el mensaje de tal manera que le llegue a toda la población. Eso se hace en cierta parte, se hace de cierta manera, pero todavía, por lo que uno puede ver, pues, todavía persiste el tabú con el psiquiatra o persiste la desinformación de los pacientes en relación al tratamiento que deben recibir. Claro, hay unos psiquiatras españoles que dicen que buena parte de las causas de los problemas de salud están basados en el placer, que es lo que nos gusta a todos. Fumar, beber, comer carne grasa, consumir azúcares y vivir estresado. Entonces yo doy recomendaciones específicas para que la gente atienda varios problemas de salud, prevenir los problemas de salud, evitar el cigarrillo, evitar el consumo de grasas saturadas, evitar el exceso de azúcares y evitar el alcohol. Esos son ejemplos, digamos, globales que se dan para que la población pueda mantener un mejor estado de salud. Es decir, en síntesis, nosotros debemos orientar a la familia, pero también hacer llegar nuestros mensajes más allá de las fronteras familiares, que se haga masivo para que entonces la población esté más al tanto de qué tipo de enfermedad
es la diabetes y cuáles son las alternativas que se ofrecen. ¿Qué te parece la telemedicina como una herramienta para lograr eso? Claro, claro. Tú que ahora estás en este mundo de la telemedicina, de la telesalud y dando la información a tanta gente y ayudando a tanta gente con tu conocimiento a través de la telemedicina, ¿qué te parece esa herramienta para ayudar a tanta gente fuera y que el mundo entero sepa la importancia de todos estos aspectos? Bueno, es lo que esperamos, de verdad. Pero la telemedicina tiene que trascender el marco individual también. Es decir, hemos visto mucha proliferación de mensajes de teleconferencia, de videoconferencia, por Wilfrido, por ejemplo, por la doctora tal, por el doctor tal. Ok, eso llega, pero pareciera que también que hay que utilizar la telemedicina para convertirlo en algo como institucional, que más allá del individuo que le está dando el mensaje, sea también que se refiera a la problemática específica, que sea un programa dirigido a, bueno, esto también en cierta forma lo es, pero un programa que tenga mayor difusión, digamos, de videos donde aparezca el cuadro clínico, las características que tiene, quiénes son los que lo atienden y cuáles son los resultados que se obtienen. Es decir, se tiene que hacer a través de la telemedicina, igualmente, insisto con eso. Lo mismo que yo estaba proponiendo anteriormente. Se debe hacer con la telemedicina, una difusión masiva de los mensajes de educación para la salud, para toda la población, en la medida de las posibilidades también de la telemedicina. Fabuloso, excelente mensaje y me parece que es una herramienta vital. Todos los que trabajamos con telemedicina tenemos un compromiso de lograr eso, de que llegue más allá y que más allá de la persona vaya a trascender a los grupos de manera importante. O sea, dar ese granito de arena a la comunidad porque es un deber, es un derecho y un deber. Germánico, cuéntanos un poco, ¿cómo harías tú la aplicación de todas estas herramientas y de toda esta información en la telemedicina? ¿Qué te parece la telemedicina? Bueno, yo estoy gratamente sorprendido realmente por el papel. No pensaba que iba a tener ese nivel de impacto y yo creo que ha sido precisamente a raíz de este mal del COVID-19 el que ha venido a resurgir y todos hemos tenido que recurrir a ella de forma inevitable. Por ejemplo, personas tal vez no tan jóvenes y no tan vinculados con la tecnología, estamos haciendo pues la migración a este nuevo estilo de hacer medicina y lo veo muy, muy fructífero en varios sentidos, ¿no? Especialmente para, por ejemplo, personas que ya tienen muchos años de experiencia, trascendencia, tienen una cierta clientela, ya no es tanto el tener más personas por el deseo tal vez o de poder cumplir con una mayor cantidad. Yo creo que más bien en otro grupo de personas es el deseo de hacer bien las cosas. O sea, si se va a hacer telemedicina, hacerla bien hecha. Por ejemplo, ese es mi caso. O sea, hacerlo utilizando los mejores recursos para que el mensaje, el contenido, la dinámica y todas las fuentes de recursos adicionales. Se me viene pues aquí a la mente el poder pasarle a mis pacientes un test que va a ser mucho más fácil si ellos en su casa a través de estas plataformas de información online que hay de psicología puedan ellos contestarlo. Antes era un poco engorroso nosotros mismos hacerlo y más costosos cuando los derivábamos a los profesionales a que las hagan porque se llevaban mucho tiempo en ejecutarlas y costos. Entonces yo creo que la tecnología ha ayudado bastante y saber guiar a las personas, porque ese es otro problema, el de que tal vez hay demasiada información y información basura. ¿Cómo va a saber el público cuáles son las fuentes fidedignas a las que recurrir? Entonces nosotros sí consideramos, y estoy de acuerdo con mi colega, que hay que también a través de la divulgación para toda la comunidad, no solo al paciente en concreto inmediato que tenemos, sino a la comunidad, saber cuáles son las fuentes oficiales a las que pudieran recurrir. Por ejemplo, yo insisto mucho, recurrir a los Estados Unidos, al Medline Plus, que es la fuente oficial, ¿no?, de información, y como está en castellano, no hay ni el limitante de la traducción del idioma, sino que hay la página en castellano para que cualquier duda que tenga, porque puede decir que usted que por el interés mío como psiquiatra de que se quede como paciente estoy diciéndole esto, vaya, consulte ahí, vaya a la Clínica Mayo que tienen bastante información de estos temas, entonces el paciente así queda pues más satisfecho, la familia, y esperemos que también orientando a la comunidad, porque sí hay canales de televisión especialmente que ya están
cambiando su enfoque y buscando pues especialistas con una formación o una orientación de amplia divulgación para la comunidad en general. Fabuloso, fabuloso. Pues muchísimas gracias, de verdad que agradecida. Gracias en nombre de todos los pacientes y de toda la gente que está aprovechando este video y que lo va a ver posterior. Tenerlos aquí a ustedes dos ha sido un lujazo poder compartir con dos especialistas de su nivel en un tema tan importante y sobre todo observar que el mundo de las oportunidades apenas empieza cuando estamos dando apertura a canales informáticos y telemáticos donde podemos ahora llegar a tantas personas como esto. Podemos estar transmitiendo información de alto valor y gente de alta especialidad como ustedes para darle apoyo a todos nuestros pacientes. Bueno, quiero despedirme agradeciéndoles al doctor Germánico Zambrano. Germánico, ¿dónde te consiguen? Bueno, yo creo que más fácil a través ya del canales oficiales www.germanicozambrano.com. Ahí no tienen o como sexólogo o como sexólogo Germánico Zambrano en Facebook, sexólogo Germánico Zambrano en Facebook. Fabuloso. Bueno, ya Germánico está en la telemedicina, ya está certificándose, pronto va a estar también lanzado de pleno estas plataformas, porque creo que es importante que nos demos hacia el público, hacia esa audiencia, esa gente que necesita de nosotros. Y Wilfredo, ¿dónde te pueden conseguir? Además estás en Estados Unidos, estás allá ahorita encuarteladito, pero ¿dónde te consiguen? A ver. Bueno, a mí en Estados Unidos me consiguen, pero como amigo. Porque yo no tengo la licencia, como nos pasa mucho, pues entonces eso me hace que tengo que buscar un camino que me permita enviar mensajes, pero tendrá que ser como este tipo de mensaje orientador, pero ya como indicar medicina, no, medicamento no, porque hay una, aquí las leyes acá son muy específicas. Entonces se tiene que hacer un gran esfuerzo el médico para lograr llegar a la licencia y eso no siempre todos tenemos esa posibilidad. Entonces, quedo a su orden para cualquier orientación. Usted tiene mi información también, entonces a través de eso yo puedo muy bien colaborar de esta manera. Pero ya como puedo dar orientaciones, pero tengo mis limitaciones por estar aquí en los Estados Unidos. Esas canas blancas hay que sacarle todo ese que tenéis, que montones, y que estoy segura que muchísima de nuestra audiencia se beneficiará al tope con eso. Pues muchas gracias, doctora. Ha sido muy amable su invitación y bueno, ese entusiasmo que usted transmite también nos ha llegado a nosotros. Qué bueno, qué bueno. La pantalla no es limitación para transmitirle ese entusiasmo porque el mundo lo necesita. El mundo necesita a sus profesionales de salud para que le den apoyo, para que le den información de valor y sobre todo para que no nos dejemos perderse en el internet entre tantas cosas, que también ellos sepan dónde buscar. Pues muchísimas gracias al doctor Germánico Zambrano desde Guayaquil, al doctor Wilfredo Hernández de Estados Unidos y gracias a todos ustedes por estar allí conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, por su paciencia, por su persistencia. Y sobre todo, si les ha parecido interesante esta información, bueno, dale me gusta, coméntala, pero sobre todo, de manera importante, compártala. Porque aunque usted puede que no tenga diabetes o no tenga familia con diabetes, compartiendo esta información puede hacer llegarlo a otra persona que le puede ser de gran utilidad. Entonces, si usted ve esto y le parece útil, compártalo para que juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Gracias, Germánico. Gracias, Wilfredo. Gracias y buenas noches. Gracias.